¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a la audiencia de Radio y TV UDEM. Los saluda Jacobo Molina. En esta ocasión nos acompaña Carlos Velázquez, un autor pues ya de bastante reconocimiento en el panorama nacional, ¿no? Es autor de libros como El karma de vivir en el norte, El pericazo sarniento, La Biblia vaquera, El despachador de pollo frito, entre otros, ¿no? En esta ocasión estamos aquí a propósito de su libro El Menonita Zen, ¿no? Es el nuevo libro de cuentos de Carlos Velázquez. Carlos, bienvenido. Hola, gracias. Oye, te quería preguntar un poco sobre este nuevo libro. ¿Qué tipo de cosas nuevas nos podemos encontrar aquí? ¿Qué tipo de cosas nuevas hay para el lector? Porque ya sabemos del humor negro que tiene Carlos Velázquez, sabemos de esta introducción de la cultura pop, aunque sea a veces ficcional dentro de su narrativa. ¿Qué podemos encontrar aquí? Bueno, este es un libro que es el sexto que publico de relatos y tiene algunas variaciones respecto a los anteriores, formales, de temática e incluso de extensión. Hay aquí un relato de 60 páginas, que yo en mi vida había escrito algo tan largo, y digamos que es un texto que funciona bastante bien a pesar de que es muy extenso para un relato. La gente suele tener la idea de que los cuentos son breves, pero realmente hay de todos sabores, De ¿no? muchas Hay extensiones. cuentos muy breves de 3, 4 páginas, hay cuentos de extensión media, como es los que yo escribía, y hay textos de largo aliento como este que está aquí. Hay experimentaciones con el lenguaje, hay experimentaciones con la forma. Uno de los relatos toma como modelo las biografías orales, en las que la historia se va contando a través de distintas voces y no solo de la voz de un protagonista o de un narrador que está desde afuera viendo todas las cosas. También hay relatos que están ubicados en distintas zonas geográficas fuera del noreste, porque bueno, yo soy de Torreón y la mayoría de lo que he escrito transcurre en esta zona, pero hay relatos que transcurren en Ciudad Juárez y otros en la Ciudad de México. Entonces sí hay cosas distintas para todos los que ya conocen los relatos, y los que no, pues se van a encontrar con un eclecticismo eh, general en toda la obra. Una Ciudad de México que además aquí llama Ciudad Godínez, ¿no? Sí, Con un poco de ironía. Ciudad Godínez, pues es que la verdad es que son los Godínez los que hacen funcionar esa ciudad. Entonces yo creo que cuando le hicieron el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México debieron de haberle puesto mejor Ciudad Godínez, le hubiera quedado mejor, hubiera sido más fiel. Oye, y algo que noté en estos relatos es que hay unos personajes que se revelan contra un destino que les es muy aparente, ¿no? Algo que ya parece estar predestinado para ellos. Sí, los personajes se están un poco como contagiados por esta idea general de la superación personal, de que todo el tiempo tenemos que ser mejores, y deciden rebelarse contra su propio destino y hacer cosas que no estaban reservadas para ellos, como en el caso del menonita, pues, que es un chavo, porque es joven, que decide iniciarse en la práctica de la meditación, dando la espalda a todas sus creencias y a a todo lo que lo hace ser, ¿no? Digamos, a su esencia, ¿no? Una esencia que él decide abandonar, porque pues también no está muy chido que tú naces y te digan, no, ¿sabes qué? Naciste menonita, entonces vas a vender quesos en el crucero toda tu vida. Y pues entonces el menonita dice, no, ni madre, no, yo quiero hacer algo grande para mí, yo quiero la trascendencia espiritual. Y es así como se mete a esta onda de la meditación, se va a Ciudad Juárez y empieza a vivir sus aventuras fuera de lo que le tocaba según la manera, según lo que le predestinaba su condición, ¿no? Es una suerte de inversión de la superación personal, ¿no? Es una Porque suerte de burla un poco de la superación personal, porque hay otros personajes que también están en constante pelea y lucha contra sus propios deseos, ¿no? Tengo un cuento que se llama La Fitness Montacerdos, que es de una chava que está obsesionada con su figura, obviamente va al gimnasio, pero que cuando está ebria, su inconsciente la traiciona y busca sexo con gordos. Entonces el deseo está ahí por detrás de lo que ella piensa o cree que debe ser la realidad o su vida. Y es un cuento muy cagado porque es el cuento de 60 páginas, hay unas descripciones de comida muy chistosas, hay una defensa, o más bien hay una defensa de, digamos, de su visión del mundo de cada uno de estos personajes, ¿no? ¿Cuál de los dos está mal? Pues es algo que le va a tocar decidir a cada lector, ¿no? Si aquel que se entrega a sus pasiones o aquel que
cuida su cuerpo como si fuera el templo que todo el mundo, que los griegos nos prometieron que sería. Por supuesto. Y ahora que lo he pensado un poco, quizás una excepción a esos personajes, se me ocurre a mí, podría ser el protagonista del primer relato, ¿no? Este tipo que no está dispuesto a trabajar como lo entendería la mayor parte de la gente. Él nada más quiere ser el fotógrafo de perfil y el resto del tiempo hacer lo que le gusta, ¿no? Así es, como bien dices, la primera historia, pues es la historia en sí, narra dos historias, la del fantasma, ¿no? Que es este fantasma que se tiene que aparecer para Alex Mazapunk. hacerle bromas pesadas a la pareja y provocar que truenen. Y también la de esta pareja que está buscando consolidar su amor, consolidar una relación y se van a ir a vivir juntos. Y uno de ellos es la persona ordenada, la maestra de yoga, que quiere tener siempre su casa limpia, que no le gusta llegar tarde a ningún lado. Y el otro pues es este baquetón que lo único a lo que aspira es a seguir trabajando en esa revista para que le den boletos y entrar a todos los conciertos gratis. Pero además es una pareja muy extraña porque la pareja, la muchacha que tiene TOC, en teoría, no lo tiene antes de la relación. Sí lo tiene, pero se lo exacerba este sujeto. Yo creo que cuando llega ella empieza a ver que su vida no es ordenada y lo quiere meter en cintura, no lo quiere poner en control, y eso hace que el TOC se le vaya exacerbando cada vez más, además de las bromas y de todo lo que les hace el fantasma, ¿no? Que les mueve las cosas del lugar, que les hace aparecer cosas que no estaban en cajones donde ellos ya habían limpiado, y etcétera, toda una serie de cosas que provocan esta ruptura y este distanciamiento entre la pareja que se van a vivir juntos porque se supone que se aman. Bueno, en teoría, ¿no? Después de una noche nada más. Pero algo que me llamó mucho la atención y que se me hace muy interesante es, bueno, en la obra de Carlos Velázquez sabemos bien que hay una fascinación por lo pop, ¿no? Es un tema que siempre está ahí, tanto pop desde lo norteño hasta la cultura pop internacional, ¿no? ¿Qué importancia tiene para esto, para Carlos Velázquez? Bueno, o sea, yo he sido un consumidor de cultura pop desde que era más adolescente, y eso se ha ido colando en las historias, y eso me ha permitido también relacionar mucho mi trabajo, pues digamos, con la inmediatez, ¿no? Porque la inmediatez que te da el pop, eso es lo que te permite de crear un vínculo directo y rápido con lo que está sucediendo, a veces hasta en el mismo presente. Aquí hay historias de músicos, es evidente que no había manera de eludir el pop desde ese sentido, desde ese punto de vista, pero los relatos tienen digamos, funcionan en dos niveles, tienen esta capacidad de sí absorber la cultura pop, reproducirla, pero también contar grandes historias, ¿no? Porque yo creo que la historia de mariachi gordo, que es como un macho alfa, defensor del buen comer o de la libre cocina, es, pues, digamos, un héroe de nuestro tiempo, ¿no? Sí, por supuesto. Y algo que quería decir hace un momento es que además en este nuevo libro, El Menonita Zen, tenemos una suerte de ficcionalización de lo pop. O sea, lo pop ya no es nada más la cultura popular que sí tenemos, sino la que Carlos Velázquez inventa. Perdón, es que yo a veces pienso que eres el Carlos Vallarta del mundo de la literatura. Entonces, ¿sabes? No. lo digo un poco en broma y un poco en serio. Pero... No, ¿qué pasó? Es broma. No. Sí, o sea, lo que pasa es que lo que te permite el pop es que tiene una plasticidad que lo puedes moldear como tú quieras. Lo puedes meter en la historia que tú quieras, lo puedes utilizar, y bien empleado, pues no desentona en las historias, y te digo, te da esa sensación de que estás retratando tu época, ¿no? Y esa es una de las cosas que también hace la literatura de manera indirecta, retratar el momento. Entonces, yo creo que si Dostoyevsky hubiera nacido en esta época, seguramente Dostoyevsky estuviera escribiendo literatura pop. Pues por supuesto, porque Dostoyevsky escribe sobre la inmediatez, ¿no? La inmediatez que tenía Dostoyevsky era esa, la inmediatez de la Rusia fría, de la Rusia existencialista a veces, o con tintes existencialistas, ¿no? Digámoslo. Bueno, y un poco más reflexionando sobre este humor negro de Carlos Velázquez, ¿qué trasfondo tiene en su literatura? Bueno, es que el humor es
Pues es una gran carta de presentación, porque, bueno, a quién no le gusta reírse. Pero claro, precisamente la razón por la cual me metí a escribir relatos y cuentos es para no terminar como Carlos Vallarta estando pero, ¿no? Claro, claro. O sea, la razón es que a mí el humor me permite mucho humanizar a los personajes. Pero el humor tiene una función en estas historias. No es nada más esto de subirte y contar un chiste cagado y ya se acabó, ¿no? Sino que aquí el meollo del asunto es que estos personajes solamente a través del humor es como pueden escapar a su propia circunstancia y aceptar o en muchas ocasiones sobrellevar todos aquellos reveses que les da la vida, ¿no? Porque sin risa sí estarían de plano muy mal, porque hay cuentos muy duros aquí. O sea, parece que no, porque el humor es lo que va aligerando la narración, pero realmente las historias son muy duras. O sea, la historia del suicidio asistido, la historia del suicidio del primer personaje de Alex Massapunk, o la bronca de los hermanos entre payasos, o el padrino que va y ultima a su ahijado. O sea, sí hay cosas muy heavy, pero lo que hace que este libro no se convierta en La Rosa de Guadalupe es precisamente el humor. Por supuesto. Y fíjate, ahora que me decías cómo entiendes tú lo pop, como la inmediatez, me llama la atención que eso es algo que ocurre también con tus personajes. Son personajes con la personalidad más común, por una parte, ¿no? Pero que por otra parte tienen trasfondos y viven situaciones que no son del todo comunes. Sí, o sea, eso es lo que más me gusta de trabajar con la gente común o con los personajes comunes y corrientes, que pues, o sea, por ejemplo, en toda mi obra tengo empleados de salchichonería, trabajadores del Kentucky Fried Chicken, en este caso menonitas, indocumentados, que son cosas muy comunes que todo el mundo conocemos a alguien que se dedica a algo parecido, que trabaja en una farmacia, pero que viven situaciones extraordinarias, ¿no? ¿Y por qué viven situaciones extraordinarias? Porque la vida luego suele ser así, la vida suele irse en unas direcciones muy inesperadas. Y eso es lo que hace del relato, o de estos relatos, algo muy atractivo, ¿no? Pues como los memes, ¿no? Un día puedes estar tirado borracho fuera de una cantina y al día siguiente puedes estar con la gente comiendo con la directora de la Feria del Libro de Monterrey, ¿no? Así es la vida. Un poco personal. No. No, para nada, me contaron. Le pasó al primo de un primo. Bueno, pero entonces es un poco la narrativa de Carlos Velázquez, ¿no? Buscar lo extraordinario dentro de las vidas más ordinarias que pueden existir. Sí, así es, y esto viene pues muchas influencias. Una de las influencias más grandes que yo siento es un creador de cómics, no dibujante, sino un creador de cómics que se llamaba Harvey Picker, que tiene una historieta, bueno, tenía porque ya falleció, que se llama American Splendor, y trata precisamente de eso, y el eslogan de la historieta es: la gente común también tiene o vive vidas extraordinarias. Entonces él cuenta su día a día, sus compañeros de trabajo, que trabajaba en un hospital, por ejemplo, en el área de archivo, y pues ahí va sacando los personajes, y tiene tiras cómicas donde cuenta la difícil y dura experiencia que es estar formado en la Soriana, afuera, detrás, haciendo fila para pagar en la caja detrás de viejecitas de 80 años, ¿no? Por último, Carlos, quisiera que me contaras un poco sobre tu estilo narrativo, porque si algo he notado yo desde las crónicas hasta los cuentos, desde los primeros y hasta los últimos, es que tienes un uso muy particular de la oración, del punto y seguido, ¿no? Casi no utilizas comas, son escasas, y careces de punto y coma prácticamente la narrativa. Es punto y seguido, todo. Sí, bueno, mira, eso ya es una onda como más literaria, como Sí. como de que si contesto esa pregunta van a pensar que sí fui a la escuela. Pero el punto y coma es una cosa que realmente no sirve para nada, y poco a poco con el tiempo los signos ortográficos se han ido limpiando porque son cosas que estorban a la lectura. O sea, si tú revisas Al filo del agua de Agustín Yáñez, te lo vas a encontrar lleno de apóstrofes, lleno de comillas, lleno de punto y coma, y son cosas que solamente entorpecen la lectura, no son muy necesarias. Y en relación a las comas, que me decías que casi no utilizo comas, no.
No es que casi no utilice comas, lo que pasa es que yo sí sé utilizar las comas. Oh. Entonces hay mucha gente que no lo sabe y empieza a poner comas y comas y comas y comas y vas cortando el flujo de la frase, de la oración. Entonces, pues lo más eficaz, lo sabemos todos, pues para no entorpecer el ritmo de la lectura es el punto y coma, y bueno, y el punto y seguido cuando es necesario, ¿no? Cuando se cambia de párrafo. Apasionado de la limpieza, entonces. Pues, o sea, si tú vieras mi depa, opinarías totalmente lo contrario, pero todo lo que yo no puedo hacer en mi vida, o sea, todo el orden que yo no puedo meter en mi vida personal, o sea, en el departamento, en la cajuela del coche, en todo eso, aquí sí. Entonces yo creo que por eso quedan las cosas tan limpias, porque todo lo que no puedo controlar en la vida diaria, en la página sí lo controlo y lo controlo muy bien además. Bueno, una forma de someterse a algún tipo de control. Así Si es que es. sí que lo tenemos, ¿no? Sí, como La mis literatura. personajes que digo que están controlados siempre por sus impulsos, por sus deseos o por el exterior. Más vale que estén controlados ellos y no uno, ¿verdad? A veces. Ok, sí, sí. Sí, si se me salen de control, pues entonces el libro no sería lo que es, ¿no? Por supuesto. Carlos, te agradezco mucho la entrevista. Espero que tengas un excelente día. Un saludo a toda la audiencia de Radio UDEM y TV UDEM. Tengan muy buenas tardes. Gracias.